Hola, buenos días. Estamos en la segunda semana con el tema de electricidad básica. En la primera semana se les envió un manual en inglés, pero es un inglés básico, sencillo, que pensé que podrían entenderlo. Algunas personas, algunos estudiantes, dos por lo menos, me han dicho, pero está en inglés. Yo entendía que a esta altura de juego, ese inglés básico pudiera haber sido entendido. De todas maneras, vamos a resumir hoy algunos temas fundamentales de ese manual. Vamos a empezar por lo que es un circuito eléctrico sencillo, básico. Los parámetros básicos que inciden en un circuito eléctrico sencillo. Por ejemplo, lo que es la resistencia, la corriente y la fuente de voltaje. Mirando la figura, vemos el filamento del bombillo, que es la resistencia, el elemento de consumo, lo que va a consumir la energía que estamos demandándole a la compañía eléctrica. Ese elemento de consumo, si el filamento es muy fino, su resistencia será mayor. Si es más grueso, pues pasarán mayor cantidad de electrones porque su resistencia es menor. Ya estarán leyendo la definición de resistencia y su unidad de medida. Tenemos la fuente de voltaje, que se le llama diferencia de potencial también porque tenemos dos potenciales, positivo y negativo, de ahí la diferencia de potencial. Porque si yo uso un tester para medir y pongo los dos terminales del tester en el potencial positivo, obviamente la aguja del tester no se va a mover. Pero si lo pongo en los dos sitios, obviamente me va a dar un valor de voltaje. Es lo que va a impulsar a los electrones y se va a formar la corriente eléctrica. Ahora, esa corriente eléctrica va a fluir por todo este camino siempre y cuando ese interruptor esté cerrado. Es válido decir que lo más importante de un circuito eléctrico sencillo son, primero, la fuente de voltaje. Segundo, el elemento de consumo. Y tercero, los cables. Con esos tres elementos podemos formar un circuito cerrado. Ahora bien, el interruptor y el fusible son dispositivos de valor agregado. Porque el fusible nos permitirá interrumpir la corriente cuando se presentan cortocircuitos, y el interruptor nos permitirá interrumpir la corriente a voluntad. Eso es un circuito simple. Aquí tenemos en estos tres elementos fundamentales, voltaje, corriente y resistencia, la ley de Ohm, que se resume en un triángulo. Más adelante veremos un pequeño ejemplo. Pero aquí están las tres fórmulas que se desprenden de ese triángulo. Tenemos aquí la representación técnica o circuito equivalente del circuito anterior, que es un circuito de alambrado. Vamos a ver más adelante un ejemplo. En resumen, tenemos que la fuente de energía es
el voltaje, la unidad de medida es el voltio, pero se puede representar por la letra E, la letra U o la letra B. Otras denominaciones son tensión eléctrica, diferencia de potencial y fuerza electromotriz, de lo que hablamos anteriormente. Vimos que la corriente eléctrica se mide en amperes. Vimos que el elemento de consumo es la resistencia y se mide en ohmio. Y esta simbología griega significa ohmio. Y abajo tenemos la frecuencia, que es cero. No hay frecuencia. ¿Por qué? Porque esa corriente no varía en el tiempo. Es decir, en un tiempo 1, en un tiempo 2 y en un tiempo 3 sigue siendo el mismo valor. Por lo tanto, no hay frecuencia. La corriente directa no tiene frecuencia. A diferencia de la frecuencia de la corriente alterna que veremos más adelante. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, si del circuito anterior del bombillo tenemos que la fuente de energía es el voltaje y tiene un valor de 12 voltios y que el bombillo está consumiendo un valor de 2 amperes, nos preguntamos, ¿y cuál será el valor de la resistencia? Bueno, si aplicamos el triángulo de la ley de Ohm, veremos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. 12 voltios sobre 2 amperes nos va a dar un valor de 6 ohmios. Ese es el valor de la resistencia de ese filamento. Pero, si la resistencia se hace cero, porque el técnico conectó mal y obvió el elemento de consumo, no lo conectó, o los dos cables se pegaron, el positivo y el negativo, estamos en la presencia de un cortocircuito. Y de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, pero la resistencia es cero, lo que significa que el resultado será un valor infinito. Infinito significa que la corriente va a estar subiendo, y de ahí el elemento agregado del circuito, que es el fusible, que va a proteger el sistema, principalmente a los cables, y va a abrir el circuito. No quiere decir esto que el problema se ha resuelto. El fusible no ha resuelto el problema. El fusible lo que ha hecho es evitar un problema mayúsculo, y por eso interrumpió el circuito. El técnico habrá de entonces buscar la avería para luego darle continuidad al trabajo que estaba haciendo el bombillo. En esta parte queremos introducir lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, cuando es un elemento resistivo como el filamento, se escribe potencia es igual a I al cuadrado por R, por la resistencia. Eso es cuando la energía eléctrica se convierte en calor. Esa es la fórmula ideal. O cuando hay pérdidas en algún sistema, cuando hay pérdidas de potencia, nos dice la fórmula, I al cuadrado es 2 amperes al cuadrado por la resistencia, que era 6, eso nos va a dar 24 watts. Pero llevándolo a kilowatts sería 0.024 kilowatts. La potencia es lo que me está demandando el bombillo para él hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Convertir la energía que le está demandando a la compañía eléctrica en otra fuente de energía, que es en calor. En este caso el calor se convierte en iluminación.
De ahí se desprende otro elemento importante, que es el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico, si el bombillo trabaja 8 horas, el trabajo eléctrico será T, trabajo, es igual a potencia por hora. Se multiplica 0.024 kW por 8 horas y nos va a dar 0.192 kWh. De manera que el trabajo eléctrico es una necesidad de la compañía eléctrica para poder facturar la demanda que le hizo ese bombillo a la compañía eléctrica. ¿Quién hace ese trabajo para poder facturar? El contador eléctrico. El contador eléctrico que tenemos siempre frente a la casa. El contador eléctrico nos va a decir, le va a decir a la compañía eléctrica cuánto tendremos que pagar por el consumo de ese bombillo eléctrico durante un mes. Y cada kilowatt hora tiene su consumo. Okay. Espero lo hayan entendido. Vamos a ver entonces otro tema. Aquí yo quiero... Hablemos ahora de corriente alterna. Podemos ver esta gráfica que representa la corriente o el voltaje en una gráfica sinusoidal. Es lo que le llaman frecuencia de la corriente del voltaje. Y la frecuencia nuestra es de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. En otros países es de 50 Hz, como en Europa. Pero aquí tenemos un sistema trifásico. Y podemos definir corriente trifásica como 3 corrientes diferentes que tienen la misma magnitud, la misma frecuencia, porque terminan en el mismo tiempo, pero diferente secuencia de fases. Esto podemos verlo en esta gráfica. Estas son las 3 corrientes desfasadas una de la otra 120 grados. La definición de secuencia de fase es que la fase es el orden en que las fases se van haciendo positivas. Por eso RST. Ese orden es medido con un aparato de medida que se llama secuencímetro. Secuencímetro. Y medir esto es sumamente importante, porque variar el orden de esa secuencia significa invertir el sentido de giro de un motor eléctrico. Pasaremos ahora a otro tema en la cual le asignaremos una tarea para la próxima clase.